La crianza o el manual de crianza no siempre viene en un libro, en una cajita, en una maleta. No nos graduamos de padres o de representantes o de familiares para estar en ese movimiento con los niños, sobre todo si se trata de alguna condición especial. Nos vamos consiguiendo en el camino y bajo la misma experiencia con esas enseñanzas desde el amor. Sin embargo, el recibir una guía de especialistas es sumamente importante. Francis Bell está aquí con nosotros, psicopedagoga. Me encanta este tema porque el mismo miedo de ser padres a veces nos lleva a querer todo perfecto, y cuando nos conseguimos con algunas condiciones especiales, la gente entra en miedo, en pánico. ¿De qué se trata esta crianza con alguna guía distinta a las de otros? Así es, Meredith, lo has dicho muy bien. El tema de tener un hijo es una bendición. Una bendición. Es una bendición y es una bienvenida totalmente llena de expectativas, llena de deseos, de sueños y de grandeza. Eso no quiere decir que eso no venga cargado de todas las características del niño. Entonces, hay que tener presente que es una sorpresa, pero es una bendición. Entonces, la aceptación de cualquier condición, capacidad, habilidad que tenga tu hijo sigue siendo un aspecto importante para tu aprendizaje como ser humano y recibir a esa persona de la mejor manera y apoyarla. Entonces, fíjate tú que en el camino puede surgir que existan niños con necesidades educativas especiales, niños con específicas de apoyo educativo, que son cosas diferentes. Sin embargo, yo los llamo retos extraordinarios. Qué bueno, eso me gusta ese término. Sí, es retos amplio. extraordinarios, Retos me encanta. extraordinarios. ¿Qué pasa? Resulta ser que existen distintos retos que pueden ser ante una dificultad permanente o temporal. Ahí no está la dificultad. La dificultad es cómo nosotros los adultos apoyamos a esa condición. ¿Ok? Porque el niño es así, el adolescente es así, y la labor nuestra es acompañar como padres, como docentes, como especialistas, el proceso de desarrollo de cada sujeto, de cada persona. Entonces, claro que ir más allá de esto, lo más importante en todo este proceso es que yo como padre necesito estar bien. Yo necesito procesar la aceptación, la dedicación y estar libre de cualquier juicio y de cualquier posibilidad de que me impida a mí acercarme a esa necesidad especial. Normalmente, cuando se habla de necesidad especial, se habla del niño. Cuando se habla de discapacidad, se habla de la persona. ¿Ok? Ahora, ¿y dónde están aquellas personas que hacen posible el desarrollo de otros? Claro, y además los miedos. Un día le dan el diagnóstico a mi hijo y yo entro en crisis, no sé qué hacer, entro en todos los miedos habidos y por haber, cómo se va a desarrollar su vida, qué voy a hacer, estoy en la capacidad, y eso puede paralizar ese mismo desarrollo desde que el niño está pequeñito hasta la adultez, incluso esa habilidad social que pueda tener. Sí, por supuesto. Lo primero que hay que hacer es comunicarse y asociarse a las distintas instituciones que te den apoyo. Debes hacer una red de apoyo con padres que tienen la misma condición, con asociaciones, con colegios, con especialistas que te ayuden a manejar la situación. Y sobre todo, la ignorancia en estos casos es mortal. Necesitas saber un diagnóstico y saber qué características tiene ese diagnóstico. ¿Cuáles pueden ser esos diagnósticos o esos requerimientos, necesidades o características extraordinarias, como tú misma lo has hecho aquí en el programa, lo has dicho? Sí, los retos extraordinarios pueden ser permanentes o temporales. Permanente, estamos hablando de aquel daño cerebral, estamos hablando de alguna discapacidad visual, auditiva, que sabemos que no se va a superar. ¿Ok? Físicamente, es una condición que va a perdurar y no va a mejorar. Exactamente. Sin embargo, existen otras posibilidades que pueden ayudar a la funcionabilidad de esta persona, a la ejecución y a la vida diaria de esta persona. A la inclusión. A la inclusión, ¿ok? Y existen diversas instituciones que pueden incorporar a estas personas. Y están los temporales, como por ejemplo dificultades de aprendizaje,
trastorno por déficit de atención, Hiperactividad. hiperactividad. Hay otros tipos de características, otras necesidades que son temporales o manejables, que se pueden manejar con un neuropediatra, con terapia cognitiva conductual, con psicopedagogía, terapia ocupacional. Entonces, los retos extraordinarios pueden ser temporales o permanentes, sin entrar en una etiqueta que tengo necesidades especiales o tengo una discapacidad del desarrollo. Evidentemente, eso es parte del diagnóstico, pero en la cotidianidad, ¿es permanente o es transitoria? En el caso de toda esa parte temporal, por ejemplo, ahora mismo estamos comenzando un año escolar y de repente yo veo que mi hijo no rinde igual que otros niños, que se comporta distinto, no tengo un diagnóstico. ¿Cuál es esa primera especialista? ¿Le hago caso o no le hago caso a la maestra? Ay, no, es que él es tremendo. Ay, no, es que eso es normal a esa edad. ¿Cuáles son los límites para entender que debo prestarle atención a esa conducta? Sí, fíjate, cuando existen algunas características que llaman la atención, los maestros son indicados para determinar si está cumpliendo con el programa académico, ¿ok? Sin embargo, cada niño tiene un ritmo. Por supuesto, claro. Cada niño tiene una característica especial y un tiempo determinado para el aprendizaje y un ritmo también. Ahora bien, si no lo logra, si tiene mucha dificultad, es un signo de alarma. ¿Qué se debe hacer? Primero, habla con el pediatra. Eso es la primera entrada. El pediatra. El pediatra es el que puede de alguna manera decirte. ¿Qué dificultad, y disculpa que te interrumpa, no escucha cuando se le llama, no se puede concentrar, no mira bien? ¿Qué dificultad puede presentar de primerito que a la maestra se le encienda la alarma? Sí, no cumple instrucciones, invierte las letras, hay omisión, se le dificulta el cálculo, tiene dificultades de conducta, seguir instrucciones, no presta atención, habla constantemente, tiene retraimiento, tiene hiperactividad, no se mantiene en el lugar de trabajo, interrumpe permanentemente, tiene dificultad para el orden de las actividades diarias. Incluso para la parte social puede ser una alarma. También. Hay dificultades de conducta, como por ejemplo interrumpe, golpea, muerde, rajuña, insulta, grita. O sea, tiene algunas características de comportamiento que impide la socialización. Perfecto. Fuimos al pediatra, llamó la atención y ahora retomo allí, disculpa que te haya interrumpido, pero yo como mamá dije, ¿cuáles son las alarmas? Ok. Otro punto es que se cae mucho. Ajá. Si se cae mucho también puede ser un signo de alarma. Si tropieza mucho las cosas también. Entonces, después que va el pediatra ya indicará neuropediatra, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta de lenguaje, terapeuta ocupacional. Después de allí es posible que el neuropediatra haga un examen general, electroencefalograma y todo lo que el especialista indique, y él deriva a las distintas especialidades. Perfecto. ¿Okay? Lo regular y lo normal y lo efectivo debe ser esta ruta, ¿sí? El neurólogo es el que hace la evaluación, el psicólogo, y después los distintos terapeutas pueden ejecutar las terapias indicadas según la característica, el diagnóstico y lo que indique el neuropediatra. Me gusta mucho eso, porque además es el paso a paso, y es que entramos en miedo y a lo mejor otras mamitas, papitos, representantes que están allí te dicen, no, pero eso es normal, se le quita por la edad y uno está perdido. ¿Hacia dónde voy? ¿A quién me dirijo? ¿Dónde puedo conseguir realmente una información de lo que está pasando en casa o con mi hijo o con el sobrinito y hasta con el nieto? Porque a veces son las abuelas las que se encargan de eso, con los niños. Y les voy a decir algo a ustedes, papá. Si un niño no se aprende la tabla de multiplicar, tiene dificultad para la lectura, la solución no son las tareas dirigidas. Eso no es la solución. La solución es una evaluación del por qué eso está sucediendo. Entonces, las tareas dirigidas pueden apoyar el proceso de la escuela. Sin embargo, para detectar una dificultad no es en las tareas dirigidas, es un especialista, es un psicólogo, es un educador especial, un psicopedagogo, es el que va a determinar específicamente la estrategia de trabajo con ese niño, con esa persona.
para tener mayor efectividad. Claro, porque a veces en casa dicen, yo lo pongo en las tareas dirigidas porque es que no le tengo paciencia, se tarda mucho, conmigo no aprende y resulta que él necesita otro tipo de atención. Claro, hay otro punto importante, es escoger el colegio donde va a estar tu hijo. Ya se sabe que todas las escuelas tienen integración, eso es cierto. Ahora, existen distintas metodologías en las escuelas. Método Montessori, aula abierta, distintas escuelas. Entonces, si un niño requiere una estructura, ¿sí? Necesita una estructura, hábitos de estudio, hay que escoger muy bien cuál es la escuela que puede apoyar a tu hijo. Las escuelas necesitan planificación multinivel para cada una de las necesidades de estos niños. No todas las escuelas lo hacen y tienen inclusión, pero necesitan tener una estrategia para cada niño. Ahora bien, también es importante escoger una escuela que dentro de la plataforma administrativa tengan psicólogo, psicopedagogo y educador especial. Un equipo básicamente integral para poder atender estos casos o requerimientos extraordinarios o esos niños que necesitan un poco más de tiempo, incluso ver qué está pasando en casa. Puede haber un detonante en el niño y que de repente tenga como ese pico porque los padres migraron y se quedó con la abuelita, porque hay un divorcio, porque hay una situación de enfermedad, tantas cosas que pueden pasar y en ese instante cambia la condición, cambia la actitud, el comportamiento y hasta la alimentación del niño. ¿Eso influye? Sí, fíjate algo, el cerebro de los niños se va moldeando inclusive adolescencia, se va constituyendo y se va armando sus pensamientos en el transcurso de su niñez y su adolescencia. ¿Qué sucede? Todos esos cambios extraordinarios, todas esas situaciones pueden alterar su conducta, pueden alterar su desempeño académico, su desempeño emocional, lo puede alterar en sus distintos estados de desempeño. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El problema realmente es cuando esto afecta su autoestima, cuando empiezan a suceder algunos cambios de comportamiento, porque eso es natural. En los adultos nos pasa, imagínate tú en los niños. En los niños, cualquier característica o cualquier acontecimiento que esté fuera de su seguridad y que le genere a él confort, un estado emocional placentero, va a generar un problema de conducta, va a generar un estado emocional específico. Entonces, ¿cómo es la manera de expresarlo? Se retrae, ¿ok? Se queda en casa, no quiere hablar, no quiere estar con los amigos, o todo lo contrario, se hace ver, se manifiesta, pelea, grita y todos los extremos. Entonces, es una manera que los niños se expresan, de alguna manera lo tienen que hacer, porque no saben verbalizarlo. Si a los adultos nos cuesta. Entonces, ¿qué pasa con esas situaciones de alto nivel en los niños? Puede generar adultos depresivos, ansiosos, trastornos. Ahí es donde se originan los distintos trastornos psicológicos que pueden ser a futuro. Entonces, por eso es tan importante atender las necesidades de los niños, psicológicas, emocionales, sociales, académicas, todas las necesidades. Es que todo es una alarma y hay que atenderla. Como decía mi madre, ni tan calvo ni con dos pelucas. ¿Eso qué quiere decir? Ni minimizar o dejar en la inocencia lo que está sucediendo y exagerar y creer que un niño, cualquier niño, se puede comportar como un adulto. Eso es imposible. Sabes que bajo mi propia experiencia, y puede ser hasta un poco de ignorancia, en la época de mi primera hija, yo sentía que había muchos niños diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad. Y ahora, con mi segundo hijo, he visto muchísimos diagnósticos también de Asperger, autismo y otras condiciones. ¿Ha sido como generacional o es que ha cambiado la dinámica o en realidad existen esas estadísticas? Fíjate, surge la inquietud de muchos profesionales. Por ejemplo, el término de necesidades educativas especiales comenzó en 1978. Ya después se habla de otro tipo de necesidades en el 2005. Entonces,
Distintos países le han dado las distintas categorías. ¿Qué sucede? Sí, efectivamente, lo que tú dices es muy cierto, que se han tenido momentos de diagnósticos que parecieran Masivos. de moda, ¿sí? Han surgido otros trastornos que se ha descubierto, por ejemplo, hay un trastorno genético que se confunde muchísimo con lo que es el comportamiento del autismo. Ya eso es un tema genético que requiere una atención específica. Lo que sí les pido a ustedes en casa, si tienen alguna dificultad con un niño, es que vayan al especialista indicado. No todo es autismo, no todo es dificultad de déficit de atención, no todo es hiperactividad. Hay que valorar y evaluar todas las características que bordean el comportamiento del niño. Contexto, cultura, familia, interacción, socialización, todos aquellos aspectos que impactan directamente en el niño. Entonces, ¿hay muchísima confusión? Sí lo hay. Que hay mucha ignorancia, vamos a llamarlo ignorancia, o no hay información, vamos a llamarlo de ese modo, de saber a dónde ir. Entonces, por supuesto, a los mínimos síntomas, ya yo como padre etiqueto a mi hijo. Ya lo etiquetan. O en el colegio quizás, no, este niño se comporta igual a tal, eso quiere decir que este está diagnosticado, se parece y establecen las comparaciones. Usted, padre, no haga comparaciones, no establezca comparaciones. Cada niño es diferente, cada niño es distinto y los diagnósticos son diferentes y la interacción de cada niño tiene su parte específica, su historia de vida. Tú comentabas algo interesante de niños que se han quedado solos con los abuelos, sí. Y bueno, eso es una manera de expresarse. Pueden ser rebeldes, pueden tener problemas de conducta. Eso no lo hace hiperactivo. Eso no lo hace con un trastorno de conducta. Hay que atender otro tipo, hay que hacerle una estrategia terapéutica y además un diagnóstico para identificar qué le sucede al niño y abordar la situación de una manera estratégica, terapéutica, adecuada entre los padres, la escuela y el niño. El niño no va a hacerlo solo. Por supuesto que no. No va a hacerlo solo. Entonces, a lo mejor no lo tiene ni a conciencia. No, es que no lo tiene. No lo tiene conciencia. Entonces, primero, ustedes padres y maestros necesitan tener toda la capacitación, la formación y la documentación necesaria para identificar, para remitir al especialista y tener un diagnóstico muy ajustado a la realidad. ¿Cuáles son las recomendaciones de aquellas personas que en este momento te escuchan y dicen, oye, se me prenden las alarmas, me siento reflejado? Entendemos que lo primero es atención con especialistas, pero ¿cómo observar desde casa si esa abuelita tiene razón de que al niño le pasa algo o a la mamá siente que se le están escapando las manos? La rutina para comer, para dormir, para hacer deportes. ¿Hay alguna recomendación que se pueda comenzar a aplicar desde casa antes de ese primer diagnóstico con los especialistas? Sí, identificar y categorizar cada una de los comportamientos de los niños. Si esto sucede en la escuela, si sucede con los amiguitos, si sucede en el deporte. ¿En qué ámbito? ¿En qué ámbito sucede y en qué contexto? Si es repetido, si es permanente. ¿Qué sucede con el niño y su interacción? Eso también es importante. Si solo sucede con una persona o si sucede con todas las personas. Entonces, por eso es tan importante tener documentación del mismo. También mi recomendación importantísima es que los niños, además de la escuela, deben tener una actividad creativa y una actividad deportiva. Las actividades deportivas son vitales. Desarrollan habilidades sociales, emocionales, personales, psicológicas, interactúan con otros niños, deben seguir normas, tienen la posibilidad de demostrar habilidades psicomotrices importantes y por supuesto esto refuerza su autoestima. Qué importante es tener una buena autoestima en una discapacidad. Esto hace que tus retos sean más valederos, más fuertes y las posibilidades aumentan,
Porque independientemente que tú tengas una discapacidad, tú puedes demostrar mucho a través del deporte, a través de las artes, de la música, de la pintura, del canto Y desarrollar otras capacidades. y desarrollar otras capacidades. Entonces hay que brindarle a todos los niños, independientemente si tienen necesidades educativas, retos extraordinarios, hay que brindarle la posibilidad de la expresión, ya sea en el área deportiva o en el área creativa. En el área deportiva nos damos cuenta que ahora, gracias a Dios, y en todo el mundo se han abierto puertas, se han abierto posibilidades. Y yo creo que desde casa debemos inculcar que aunque tengas una que otra limitación, el límite lo ponemos nosotros. Y al darle ese refuerzo físico, mental y como tú decías, desde casa, a cada uno de los niños estamos creando un poco de conciencia también en el espejo de la sociedad. Francis, me encantó toda esta información. Si quieren en este instante asesoría contigo, con alguna fundación, ¿por dónde pueden tocar esa puertita? ¿Por dónde pueden contactarte? Me pueden contactar en Instagram y en YouTube en @francis.bel. Igualmente en la Clínica Sanatrix, en el piso 4, estoy disponible para ustedes. Y ustedes en casa, en este momento, en el inicio de clases, incluso regresando de vacaciones, si ven algún tipo de comportamiento fuera de lo habitual, no duden en buscar a un especialista. Van a evitarse cualquier cantidad de conflictos, problemas a futuro, porque desde niños esas bases morales, esas bases, vamos a decir, de sentirnos seguros y saber quiénes somos, son importantísimas trabajarlas. Así que no se les olvide, como mamás, si se les encienden esas alarmas. Mil bendiciones, que pasen feliz día y como todas las mañanas, recuerden, eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao.